Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Es un gusto saludarlos nuevamente en Clase Empresarial, hoy con un nuevo invitado. Gracias por acompañarnos a quienes nos están siguiendo a través de los 95.9, también quienes nos oyen a través del streaming Cámara FM, quienes están en Spotify o ustedes que están conectados a través del canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Muy bienvenidos. Hoy nuestra invitada es una firma pionera en Colombia en interventoría, en consultoría. Si la ingeniería colombiana hoy en día es mirada, y no solo hoy en día, hace ya un buen rato, es mirada con respeto en América Latina y en otros países, pues es en buena medida por el conocimiento, por los riesgos que ha sabido mitigar, por las audacias, por los logros que han capitalizado firmas como Integral Ingenieros Consultores. Es una firma, como bien lo dice su nombre, de ingenieros consultores que desarrollan soluciones y que impulsan pues progreso y generan impacto duradero en la vida de las comunidades. Sin duda, amigos de Clase Empresarial, esta historia de Integral es una historia llena de alianzas con otras firmas y con otras empresas globales de ingeniería, por supuesto, y eso pues les ha permitido llevar los proyectos a otro nivel. Estos ingenieros incluso se autorreconocen como aliados estratégicos. Al frente, en la presidencia ejecutiva, desde hace ya algunos años, está Luis Fernando Restrepo Vélez. Luis Fernando, les cuento, es un ingeniero que no solo tiene una licencia profesional para trabajar acá en Colombia y en Perú, sino en Estados Unidos. Ya más adelante les voy a ir contando algo de la inmensa trayectoria de Luis Fernando, pero ingeniero, qué gusto tenerlo aquí en Clase Empresarial. Gracias por aceptar esta invitación. Carlos Ignacio, muchas gracias a ti. Un saludo para todos los que nos están viendo en todos los canales. Gracias por la invitación a tu programa Clase Empresarial, muy complacidos por la invitación. Nosotros estamos contentos de tenerlos, además porque hay una efeméride que es la que está como gran sombrilla de esta invitación y son los 70 años. Ustedes son, bien lo decíamos al comienzo, ustedes son de los pioneros de la ingeniería en nuestro país. Usted es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en ingeniería sismorresistente de EAFIT, tiene un máster en ingeniería sísmica de la Escuela Europea de la Rose School. Además, un doctorado en ingeniería sísmica de la Universidad de Pavía, en fin. Pero incluso usted recientemente tuvo que regresar a la universidad, maciar, para ser licenciado en los Estados Unidos. Cuéntenos cómo ocurre esto. Sí, Carlos, eso surgió de una meta que nos pusimos como empresa de entrar al mercado de los Estados Unidos. Ya hace 3 años que abrimos nuestra sede en la Florida, en el sur de la Florida, realmente en el condado de Miami-Dade. Y en ese proceso empezamos a identificar barreras que teníamos que resolver. Una de ellas es que necesitamos ingenieros licenciados para poder operar en los Estados Unidos. Y resulta que en Estados Unidos muy poquito porcentaje de la gente que estudia ingeniería finalmente se licencia. Como consecuencia son muy costosos y muy escasos. Entonces una de las estrategias por las que optamos era que un grupo de nuestros profesionales, en concreto 5 en este momento, nos licenciáramos. Yo quise poner como ejemplo dentro de la empresa porque había que someterse a un proceso de estudio, de paciencia. Arduo y largo. Todo el proceso desde que empecé a abrir el primer libro hasta que obtuve los exámenes y la licencia hace unos 15 días fueron casi 18, 19 meses. Entonces finalmente lo logré. Y tenemos otro grupo, otros 4 ingenieros que van un poquito más atrás, no demasiado. El siguiente creo que en un par de meses ya tendrá su licencia. Y el día de ayer, otros 2 ingenieros más jóvenes, un electricista y un mecánico y una ingeniera mecánica, pasaron el primero de 3 exámenes que deben pasar. Entonces estamos muy motivados y eso nos facilitará conquistar ese mercado. Lo conquistarán con talento colombiano y por supuesto allá pues tendrán que enganchar ingenieros norteamericanos, o no necesariamente. Carlos, sí, depende de los mercados. Hemos explorado todas las formas, hemos trabajado de todas las maneras, conseguir el contrato en el exterior y hacerlo en Colombia. En algunos casos funciona, en otros casos el contrato hay que ejecutarlo en el país donde se está,
seguramente llevando a algunos especialistas de Colombia. Pero en el caso de Estados Unidos, si se quiere, es un mercado con más posibilidades, pero más restrictivos. Y para trabajar con el Estado en particular, los contratos se tienen que ejecutar allá con gente que tenga permiso o nacionalidad americana o permiso de trabajo de allá. Entonces estamos en ese plan. Hoy tenemos 6 empleados contratados, 6 personas de nosotros allá. Algunos son colombianos, otros son norteamericanos, pero seguramente cuando incursionemos en los grandes proyectos en los que queremos entrar, la mayoría del personal tendrá que ser contratado allá, latino, extranjero, norteamericano, pero contratado allá. Ingeniero, ese capítulo de la internacionalización espero tener tiempo, unos minutos, ojalá amplios, para trabajarlo en esta entrevista, pero quiero que contextualicemos inicialmente a nuestros oyentes qué es Integral y la importancia que representa para la ingeniería colombiana. A ver, han participado en el estudio y en el diseño de más de 35 presas en distintas partes del mundo, iniciaban con troneras, ¿no? Y pues, o sea, diseño de infraestructura, incluyendo puentes, túneles, proyectos 4G, nada menos tienen que ver con Túnel del Toyo. Tengo entendido que Hidroituango es casi una tercera parte del negocio propiamente de Integral. En fin, es decir, ustedes han estado desde hace 70 años siendo protagonistas del cambio no solo físico, sino la transformación de la ingeniería en nuestro país. Mucha agua ha corrido durante estos años y yo quisiera que usted nos compartiera más o menos cuáles son los grandes pilares sobre los que se soporta la ingeniería colombiana hoy en día. Sí, la ingeniería colombiana es muy bien apreciada en el exterior, seguramente pues por la calidad de la formación académica, definitivamente por eso. Es de los pocos países en el mundo que hemos identificado donde la ingeniería todavía dura 4 años y medio, 5 años. En muchos otros países se limita a 3 años. Y entonces eso también permite que tengamos unos ingenieros muy bien formados. Pero además los retos que nos ha impuesto la topografía, tener que vencer valles, ríos, hacer túneles, todo tipo de infraestructura, eso ha llevado también a que desarrollemos unas capacidades muy importantes como país en temas de ingeniería. Y eso nos ha permitido no solamente Integral, sino a muchas otras empresas colombianas que hoy trabajan por toda Latinoamérica e inclusive en otros continentes, nos ha facilitado mucho poder llevar ingeniería. Esa ingeniería colombiana de alta ingeniería, ¿por qué es reconocida en el exterior? Hay un tema en el que en particular nos reconocen mucho y son los proyectos hidroeléctricos. Integral, pero otros colegas colombianos tenemos muy buena experiencia en esos temas y eso es reconocido no solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino en el mundo. Como una anécdota para ejemplificar, nosotros estamos trabajando hace 12 años en el sureste asiático, en Pakistán, Nepal, India y Pakistán. Y lo que nos permitió crecer allá fue justamente la hidroelectricidad y nosotros no lo sabíamos. Y en la primera presentación de la propuesta que tuvimos, el cliente nos dijo que estaba muy sorprendido de ver que había una empresa que era capaz de hacer la parte civil, mecánica, eléctrica, todo. Y para nosotros era una sorpresa, pero ¿por qué? Eso es muy normal para nosotros. Dijo, no, en esta parte del mundo es muy extraño que una sola empresa sea capaz de hacer todo lo de un proyecto hidroeléctrico. Son países donde hay una mayor especialización. Muy segmentados. Muy segmentados. Así es. A propósito de esos proyectos en Nepal, en Pakistán, en la India, en el mismo Australia, ¿llegaron porque ustedes fueron por ellos? ¿Los contactaron? ¿Cómo fueron esos inicios de esa internacionalización hacia el sureste asiático? Sí, los del sureste asiático, todo nació de la mano de un asesor internacional que nos conocía y un día nos dijo, en Pakistán hay oportunidades, ¿qué tal si se presentan? No le hicimos caso, pero él insistió, 3 o 4 meses después. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque es que eso queda demasiado lejos, por la misma sensación que tiene el extranjero de Colombia, que es muy peligrosa, por supuesto. O sea, lo veían como demasiado ajeno el idioma, la cultura, claro, la comida, el horario, nos van a pagar, los prejuicios religiosos de que esa gente claro, son, ¿cierto? Claro. Fuimos con mucho temor al principio, pero la experiencia fue maravillosa. La gente respetuosa, amable, muy bien preparados, hicimos los trabajos, nos pagaron sin ningún problema. Y de eso ya llevamos cerca de 12, 13 proyectos en esa parte del mundo desde 2012 que empezamos. Hoy tenemos un proyecto activo en la India. Y los proyectos en la India y en Nepal tienen que ver más
con la generación eléctrica? ¿O con qué? Todo lo que hemos hecho a la fecha ha sido generación hidroeléctrica, todo. Estamos presentando propuestas para temas de cable, que tenemos muy buena experiencia, temas de transporte, túneles, puentes, pero a la fecha todo lo que hemos hecho ha sido exclusivamente hidroelectricidad. Ingeniero, dentro de esa estrategia muy exitosa de internacionalización, hoy no solo están allá, están en Estados Unidos, en la Florida, están en Ecuador, en Chile, en buena parte de Centroamérica, en Perú. ¿Qué papel juega dentro de esa estrategia de internacionalización? Es fundamental. De hecho, en nuestro ejercicio de estrategia que se revisó hace 3 años, se hizo hace 3 años una versión nueva llamada Estrategia Emergente, muy de la mano del famoso libro de Alejandro Salazar, y hace 6 meses lo revisamos. Emergente, ¿no? De ahí viene la Antioquia Emergente que está liderando David Escobar de Confama. Justamente hay un concepto que se llama el valor, y el valor es aquello que uno hace, que el cliente necesita, y que nadie o muy pocos le pueden vender. Entonces, si identificamos algo que Integral tuviera, era capacidad técnica superior. O sea, si algo por lo cual reconocen a Integral es por un nivel de ingeniería con un nivel de rigurosidad y de profesionalismo muy elevado. Entonces definimos ese valor, capacidad técnica superior, y hemos identificado que efectivamente eso es lo que nos ha abierto las puertas en otras partes del mundo. No las tarifas, no el idioma, a veces ni la experiencia, sino la gran competencia la han hecho a partir del conocimiento. Del conocimiento, exactamente. Esa capacidad técnica superior, supongo yo, y quisiera que lo habláramos, si usted nos ampliara, no sé si se consolidó mucho y se ahondó en ella justo en esta época, en los años 90, cuando Colombia queda tan aislada vía narcotráfico, vía violencia, y hay muchas firmas de ingeniería que les toca casi que desarrollar una cultura de autogestión. Me imagino que ahí empezó buena parte a consolidarse esa estrategia, ¿o no? Eso ha sido sin duda parte de eso, pero también hay que decir que hemos sido favorecidos pues, por nuestros clientes y por la oportunidad, porque desde el principio participamos en grandes obras cuyos clientes nos permitían contratar asesores internacionales. Entonces, desde el mismo momento que se fundó Integral, hace 70 años y en proyectos de esa época, siempre podemos contar para grandes proyectos con asesores internacionales de los cuales nos nutrimos de conocimiento. Eso es una parte. Otra parte es que tenemos un grupo profesional muy bien formado, tenemos en la empresa gente con maestría, fácilmente unos 50 personas, hay unas 6, 7 personas con estudios de doctorado. Entonces también tenemos un grupo humano que ven la ingeniería no solamente una forma de trabajar, sino un gusto por el conocimiento. Y eso nos lleva a que nos formemos, nos preparemos, y entonces toda esa mezcla es lo que nos permite lograr esa capacidad técnica. Ustedes venían desde el principio trabajando apoyados en alianzas con esos inversionistas extranjeros y con expertos internacionales. En el momento de la violencia y en el momento de ese aislamiento nuestro, ellos también dicen, no los acompañamos, o siempre los siguieron acompañando. Pero en la distancia, en particular recuerdo en el 97 estábamos diseñando el proyecto hidroeléctrico Nechí para EPM, que finalmente no se construyó o no se ha construido. Y por esa época secuestraron a un par de funcionarios de Integral e iban a venir unos asesores de los Estados Unidos de California para el proyecto, y a raíz de eso les prohibieron venir. EPM pues no se quedó quieta, que era nuestro socio, entonces dijo, si ellos no vienen, entonces vayan ustedes, entonces permitió que un grupo de nosotros fuéramos allá. Pero ciertamente el tema de la violencia, las connotaciones pues, sociopolíticas del país a veces dificultan mucho una interacción presencial de los asesores acá, pero gracias a Dios está la tecnología hoy en día para... Por fortuna. Sí, Preguntarle de qué proyectos se sienten orgullosos en Integral, pues sería medio tonto, porque han sido tantos en 70 años, pero lo que sí es que hay algunos que son muy emblemáticos y que representan mucho en los negocios de ustedes. Y no nos vamos hasta atrás, ubiquémonos en el presente, Hidroituango. Sí, señor. Hidroituango para ustedes es casi que una joya de la corona. Fantástico, ¿cierto? Absolutamente. Hidroituango, la presa, va a llevar el nombre del fundador de Integral, José Tejada Sáenz, ¿cierto? Porque además el doctor Tejada fue el que en sus estudios originales se sentó a identificar en toda la cuenca del Cauca una serie de 6, 7 proyectos, si mal no recuerdo. Ya ese estaba visionado desde ese momento. Desde ese momento. Hay un memorando muy bonito escrito por él, por Integral, pero por él, para interconexión eléctrica, donde identificaba toda esa cadena de proyectos, y a partir de ahí todos los estudios en Ituango los
los ha hecho Integral: prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos, asesoría durante construcción. Alguna vez tuvimos la oportunidad justo en estos micrófonos de tener a don Lucio Chiquito, nada menos otro de los fundadores, y no recuerdo, él citó a alguien que decía que desde hace más de 50 años esa región de Antioquia, ahí llovía oro. Sí, sí, Y sí, llovían dólares. sí, O sí, sea sí. que eso tenía que aprovecharse. Ya desde, es decir, eso no es algo de los últimos 20 años, no. Este proyecto hace rato estaba en la mente de los visionarios, de los grandes visionarios antioqueños. Como memorando, no me falla la memoria, pero es del 59 o el 60, algo parecido, pero los primeros estudios formales son cerca de 1971, o sea, ha pasado mucha agua literalmente por el Cauca desde que estamos haciendo los estudios. Cuando Hidroituango entre en operación completa, hasta ahí llegarán ustedes y ¿con quién van a reemplazar o con qué proyecto? ¿Dónde están ustedes, el radar que está buscando en este momento? Sí, En el mundo, me efectivamente, imagino, porque yo incluso me imagino que se salen de Colombia en esa búsqueda de grandes proyectos. en hidroelectricidad en Colombia todavía quedan algunos proyectos por hacer, dependerá de las políticas de los gobiernos nacionales de turno que decidan impulsarlos o no, pero nos interesan grandes megaproyectos que vienen: la segunda línea del metro de Bogotá. Ahorita van a sacar probablemente el Regiotram del norte de Cundinamarca. Hoy nosotros estamos haciendo la interventoría del Regiotram de Occidente, que justamente allá se inauguró Sí. el inicio de la construcción de la obra. Pero efectivamente, dada la importancia en nuestro mercado de un proyecto como Ituango, por eso es que estamos visualizando el exterior, un mercado como Estados Unidos, probablemente en el sureste asiático, reemplazar esa fuente de ingresos. De los pocos lugares en el mundo donde hoy todavía se hace hidroelectricidad a gran escala es el sureste asiático. Entonces, por Es eso decir, estamos muy que allá concentrados allá. hay un mercado que los está esperando y Absolutamente. exactamente. Si hablamos de líderes de generación de proyectos energéticos, pues obviamente están ustedes dentro de otras grandes firmas colombianas, pero ustedes liderando. Hablamos de, ustedes tienen que ver con algo más de 40.000 megavatios en diseño y en supervisión de proyectos de generación. Tienen que ver también en cuanto a energías renovables no convencionales con más de 2.816 megavatios. Ingeniero, la velocidad de la forma como se está asumiendo la transición energética, la claridad frente a lo que hay que hacer, ¿van a la par esa velocidad y esa claridad? ¿Estamos por un buen rumbo? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su opinión frente a la transición energética en el país? Sí, creo que sobre eso faltan muchas cosas por contarle al público. Es un tema altamente técnico y normalmente, digamos, el sector político, los medios, los propios ingenieros tal vez no damos las suficientes claridades para que el público lo entienda. Lo cierto es que hoy el país está fuertemente rezagado en la cantidad de proyectos que debieran entrar cada año para satisfacer la demanda. Y lo han dicho expertos, que es bastante probable que si no entran al menos 400 o algo de megavatios por año en Colombia, no haya suficiente energía dentro de poco. Estamos hablando, usted me corregirá, de más de 15 proyectos que nada que entran, Así que es. están pendientes de entrar en funcionamiento y Pero están además, retrasados. total, pero además Carlos Ignacio, con una cosa sobre la cual no se hace total claridad, porque nos vende mucho la idea de los proyectos solares y eólicos, que son bienvenidos, hacen parte de la matriz energética que se necesita, pero no es suficiente, porque es que los proyectos solares solamente generan de día. Y entonces, si el país crece solamente con proyectos solares, ¿qué va a pasar de noche? ¿Cierto? El país, el gobierno actual en particular, ha sido reticente a más proyectos hidroeléctricos de gran tamaño, aduciendo pues que los embalses causan muchos daños, y eso será un debate porque hay muchos Vía ejemplos en el licencias mundo. ambientales, vía Pero demanda, por otro claro. lado también permiten regulación del clima, permiten almacenar agua para épocas de crisis, agua para acueductos y demás. Entonces es un debate que yo creo que al Que va país para largo. le falta Sí, todavía sí, enfrentarlo con sí, la sí, suficiente sí. seriedad, lejos de cualquier matiz político. Ingeniero, presidente, usted entra a Integral por allá en el 92. Entra, creo que a hacer las prácticas. Y ha pasado por casi que todos los cargos posibles que pudiera ofrecerle una firma como Integral. Es presidente desde hace unos cuantos años y yo quisiera saber, bueno, primero cómo fue ese inicio en Integral. Sí, realmente yo ya estaba graduado, yo era el secretario de Planeación, Obras Públicas y Valorización del municipio de Ciudad Bolívar, aquí en Antioquia. Y una tarde calurosa me llamó un ex profesor de la Universidad de Medellín, que trabajaba en Integral, a ofrecerme trabajo en Integral.
Y para esa época yo ya estaba pensando en terminar mi labor allá y venirme para Medellín. Entonces fue una coincidencia muy bonita. Entré el 8 de abril de 1992 como ingeniero junior al área de diseño de presas hidráulicas. Y mi primer trabajo fue en el diseño del proyecto Porce 2, aquí en el nordeste antioqueño. Fui ingeniero de diseño junior, después intermedio. Luego por allá en el 97 me encargaron de una cosa que se llama Grupo para la Recuperación de Estructuras, donde hacíamos patología estructural. Estuve en la época del terremoto de Armenia revisando edificios como 9 meses por allá. Muy interesante, muy triste. Luego me fui a estudiar 4 años a Italia. Cuando regresé me encargaron de Solingral, la gerencia de Solingral. Que en ese entonces no había trabajo remoto, entonces usted se dedicó fue a trabajar, a estudiar. A estudiar, sí, yo me desconecté de Integral. Inicialmente me fui a hacer una maestría, me dieron licencia. Cuando pasé al doctorado sí renuncié, pues porque las cargas prestacionales y demás, Integral en esa época tenía una situación económica muy difícil, entonces renuncié. Pero cuando volví en el 2004 me volví a tocar las puertas, me recibieron como gerente de Solingral, que era una empresa de investigaciones geotécnicas que pertenecía a Integral. Entonces volví como gerente, después volví a pasar a Integral en el 2011 como gerente de infraestructura y minería. En el 2020 me nombraron gerente de estudios y diseños y estoy en la presidencia desde el 19 de julio del 2023. A donde quiero llegar, ingeniero, es ¿cómo se puede diferenciar o cuáles son los atributos de un liderazgo, de una presidencia ejecutiva, de alguien que llega nuevo a liderar su equipo de trabajo y de pronto no ha tenido ese historial, a una persona como usted que ha pasado por todas, que tiene más que impreso el ADN, que sabe muy bien por cuáles ha pasado, que ha vivido las verdes y las maduras? ¿Cómo se pueden diferenciar? ¿Qué le puede aportar un perfil como el suyo a una dirección estratégica? Tremenda pregunta, Carlos Ignacio. Una empresa de ingeniería demanda mucho conocimiento de ingeniería. Entonces no hay duda que alguien de la casa tiene mucho para aportar en el frente de manejar la empresa. Pero también se necesita formación empresarial en temas financieros, administrativos, de mercado, de interacción con el Estado. Yo he sido afortunado porque 2 presidentes anteriores a mí en Integral me brindaron la oportunidad de formarme, de acompañarlos si se quiere, de dar opinión en esos temas corporativos. Claro. Toda esa curva de aprendizaje la ha podido hacer. Lo he podido hacer gracias al apoyo que me dieron mis antecesores. Eso es para decir que lo técnico es fundamental, pero no es suficiente. Y que lo corporativo, lo del mundo empresarial es fundamental, pero tampoco es suficiente. Yo creo que la mezcla que se tiene es útil, o por lo menos me ha facilitado mucho la vida. Esperemos pues que los resultados acompañen a Integral y me acompañen a mí, pero sí me ha facilitado mucho la vida ser de la casa. Decir que Integral Ingenieros Consultores, 70 años, es una empresa, por supuesto, de origen paisa, pero hace rato dejó de ser una empresa paisa. Y precisamente eso también está dentro de la gran estrategia de internacionalización de ustedes. Ustedes son de todas partes, no solo son de Medellín. Sí, tal cual. De hecho, un moto, una frase que le digo a la gente de Integral es que el Integral de hoy en día no queda en la Oriental con la playa, que es donde está la casa matriz. El Integral de hoy en día debe estar donde está el trabajo. Porque es que además no podemos exportar toda la gente de Antioquia, porque no tiene sentido por costos, a otras latitudes, porque es que además en las otras latitudes también hay ingenieros. Entonces, si bien hay que exportar la empresa, si bien hay que exportar las experiencias, no necesariamente y no sería práctico exportar todo el capital humano desde Medellín, ni siquiera desde Bogotá. En cada país hay gente a la quien contratar y en la cual se puede confiar. Ingeniero, nos queda un minutico de programa. Tengo un inventario mucho más largo de preguntas, pero se nos ha acabado. Yo quisiera básicamente que usted nos contara cómo ve la conversación interclúster. Hoy en día se está privilegiando, se está promoviendo el trabajo transversal entre los diferentes clústeres. Y por supuesto, este clúster de energía sostenible, pues ustedes tienen todo que ver ahí. ¿Cómo ve usted esa conversación? Sí, es muy importante porque en particular en épocas en que el trabajo con el sector público está de vacas flacas,
el trabajo con el sector privado y el que podamos generar nosotros mismos como gremio y como actores en la sociedad es fundamental. Entonces el trabajo que se hace dentro del gremio específico de la Cámara de la Infraestructura, pero el que hace el intergremial y la Cámara de Comercio y todo ese trabajo de aglutinar las fuerzas productivas es indispensable para la salud de los negocios. Muchas de esas empresas reconocen en ustedes, en Integral, casi que al papá de los pollitos. Ustedes lo han hecho muy bien durante 70 años. Queríamos tenerlos aquí en este micrófono y en esta cámara de nuestro canal YouTube para expresarles de parte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia todo nuestro reconocimiento. Definitivamente, si la ingeniería colombiana es catalogada como una ingeniería de altísima calidad, de altísimo valor, tiene todo que ver por el trabajo que firmas como la de ustedes le han aportado a la ingeniería en Colombia. Ha sido un gran placer tenerlo aquí, ingeniero Luis Fernando Carlos Restrepo. Ignacio, qué palabras tan amables, las valoro mucho en nombre de Integral, de sus accionistas, sus empleados. De verdad, muchas gracias. Felicitaciones en estos 70 años y ojalá tengamos oportunidad en otro momento de volvernos a sentar y conversar de la ingeniería colombiana. Por favor, muchas gracias. Cuídense mucho. Ustedes, un gran abrazo. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Clase Empresarial, en Cámara FM, mucho más que radio. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.